Bien, ¿cómo están queridos hermanos? En nuestra tercera clase del día de hoy. Vamos a comenzar entonces, vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por sus bendiciones. Quiero aprovechar también de darle un saludo a los hermanos que nos ven, después esto queda grabado, ¿no? Entonces un saludo a los hermanos que nos ven de distintos países, ¿verdad? Que ven también esto de manera diferida. Un abrazo para ustedes también en el amor del Señor acá de Casa de Oración Palabras de Vida en Santiago de Chile. Vamos a comenzar entonces, hagamos una oración para comenzar esta clase de hoy. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y nos permites, Señor, reunirnos en esta noche para poder crecer en el conocimiento de tu palabra. Señor, yo te pido que nos ayudes, que nos bendigas, nos guíes, Señor, danos las palabras necesarias para poder tratar los temas que son relacionados a ti, Padre, y te pido que nos bendigas, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que están ahí en sus casas. Fortaléceles, anímales, ayúdales, Señor. Sánales también sus dolencias, Señor, y provee todo lo necesario. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Hoy es la tercera clase. Hagamos un pequeño recordatorio de las clases anteriores. Esta es la tercera, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido una primera clase que el título era El fundamento de nuestra fe, donde hablamos acerca de la Biblia. Luego tuvimos una segunda clase que era Necesitamos un Salvador. De eso estuvimos hablando, ¿verdad? Necesitamos un Salvador. Entonces, recordemos un poquito acerca de esta enseñanza anterior y muy brevemente para que podamos enchufarnos acá en la clase de hoy. Y habíamos dicho nosotros que la Biblia es un libro sagrado para nosotros los cristianos y es el libro que contiene para nosotros los cristianos la voluntad de Dios, ¿ok? La voluntad de Dios para el hombre, ¿ok? O sea, en la Biblia se expresa lo que Dios quiere acerca del hombre. Todo lo escrito ahí dijimos que se ha cumplido, podríamos profundizar en años estudiando la profecía bíblica, la escatología, o como lo quiera llamar, y vamos a darnos cuenta que todo se ha cumplido al pie de la letra. Hay cosas que se están cumpliendo hoy día a vista de nuestros ojos, y por ende también hay muchos otros anuncios proféticos que se cumplirán. Es decir, que acá tenemos nosotros un poder sobrenatural, hay una autoridad sobrenatural en este libro, en este texto sagrado, a diferencia de otros textos, ¿verdad? Entonces, el texto bíblico, de alguna u otra manera, lo que hace es regir a toda la humanidad. Crean o no crean, ¿verdad? Eso da lo mismo acá. La Biblia lo ha establecido, Dios ha establecido el plan perfecto para la humanidad y aunque las personas crean o no crean, ese plan de Dios se cumple. ¿Ok? No hay nada que pueda imposibilitarlo. Y de esto, la historia, por ejemplo, es una buena herramienta en donde podemos comprobar que lo que está escrito en la Biblia, aunque haya sido muchos miles de años atrás, se ha cumplido, se está cumpliendo y sin duda se cumplirá. Por lo tanto, la Biblia, podemos decir, a través de estas conclusiones, podemos decir que es un libro seguro para estudiar en relación a Dios. ¿Que tiene problemas la Biblia? Sí. ¿Que es muy cara? Por ejemplo, ese es un problema, ¿verdad? Hoy día las Biblias son muy caras. Para mí ese es un problema, ¿verdad? Cuando me quise comprar una Biblia era muy cara. Pero bueno, otro problema que puede tener la Biblia es que la traducción a veces no es tan buena. Pero tenemos la ventaja de que hoy día existen muchas versiones bíblicas, ¿ok? En donde podemos tener una mejor traducción para nosotros no malinterpretar el texto bíblico. ¿Ok? También una de las cosas que estuvimos estudiando en las clases anteriores es que Dios nos creó con un propósito. ¿Se recuerdan ustedes cuál era el propósito de Dios? Originalmente. No estoy hablando del propósito que hoy día a lo mejor usted podría hablar. Había un propósito original. ¿Se recuerdan ustedes? A ver si alguno de ustedes, hermano Juan Antonio, a ver, cuénteme qué es lo que usted recuerda acerca del propósito original de Dios. Ahí lo escucho, pero no lo veo. Oye, sí. Ahora lo escucho. El propósito de adorar al Señor con todo nuestro corazón. Sin duda que sí, sin duda es un propósito hoy día, ¿verdad? Que tenemos hoy día en relación a la adoración y claro, es parte del propósito. Pero fíjense que hay algo mucho más sencillo, que era el propósito original de Dios. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se lo recuerda, no? Que era, bueno, poseer la tierra y trabajarla, fructificar
Algo por ahí, ¿no? No tengo las palabras correctas, pero por ahí va. Ya, más sencillo, más Disfrutarlo. sencillo. Más, Habitar la tierra. a ver, alguien lo dijo por ahí, ¿no? Sí. Disfrutar la tierra. Disfrutar, exactamente. El propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer y ponernos en este planeta, porque el planeta es hermoso, ¿verdad? Que hoy día lo hemos destruido otra cosa, pero el planeta es hermoso, ¿verdad? Y el Señor pone al hombre y a la mujer en este lugar. Bueno, lo pone obviamente a trabajar y todo lo que hemos visto, porque no lo iba a poner acá de flojo, ¿no? Pero la tierra en ese tiempo era una tierra fructífera, era amigable, ¿verdad? Y el propósito que Dios tenía con el hombre era que pudiéramos disfrutar, disfrutar. No había que ir a la iglesia, no había que levantarse el domingo temprano, ¿verdad? Para ir a estudiar y hacer esto y no sé qué. No, ¿verdad? Era todo un plan perfecto, en donde no había pecado en el ser humano y el hombre podía disfrutar, ¿verdad? De todo lo que Dios creó. ¿Qué les parece? Es un plan perfecto, ¿no? Es un plan hermoso. Y usted dice, bueno, pero entonces no habría que ir a evangelizar. No habría sido necesario porque no había pecado, ¿verdad? No había condenación. Entonces todo era perfecto, ¿verdad? Entonces, si nosotros desmenuzamos un poquito el propósito de Dios, simplemente podemos decir que Dios creó al ser humano con tanto amor, con tanta dedicación, con tanto cariño, que lo puso en este planeta simplemente para que disfrutara, ¿verdad? Y por supuesto, el hombre en su naturaleza, en su ADN divino, está el adorar, ¿verdad? El adorar a Dios. Entonces, vemos nosotros que Dios creó con ese propósito, ¿verdad? De que seamos felices, disfrutemos todo lo que Él creó. Sabemos también que luego Adán y Eva pecaron y producto de esto, el castigo de Dios vino sobre ellos, ¿verdad? Y los expulsa de ese lugar, de ese huerto, de ese jardín llamado el Edén. Y también viene la maldición de Dios sobre la tierra. Vinieron los juicios sobre las vidas de estos primeros habitantes, ¿verdad? Y junto con ello, a todas sus generaciones, ahí estamos todos nosotros, recuerden el texto, que por cuanto todos pecaron, tú y yo, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿ok? Entonces vienen los juicios, quedamos destituidos de la gloria de Dios, y estamos en problemas a partir de ese momento, producto del pecado original, de la desobediencia. Vimos en las clases anteriores que esto podía también desmenuzarse mucho más y veíamos otros pecados más que estaban ahí presentes. Entonces, a partir de ese momento, el hombre quedó completamente alejado de Dios y con el paso del tiempo, la única forma de relacionarse con Dios, después de muchos miles de años, fue a través de lo que nosotros conocemos y habíamos estudiado en la clase anterior acerca del sacerdocio, ¿verdad? Hombres escogidos por Dios con ciertas características en donde ellos eran llamados por Dios para servir en un tabernáculo, en una tienda, en donde habitaba la presencia de Dios de manera simbólica, pero ahí también estaba la presencia de Dios, y luego este tabernáculo, esta tienda se transformó en un templo más sólido, pero era el lugar donde se adoraba, y habían hombres, los sacerdotes, que eran los únicos que podían ir delante de la presencia de Dios en el tabernáculo y de alguna forma tratar de ofrecer algún sacrificio, ¿verdad? Sacrificio de un animal inocente, ¿verdad? Y el hombre de alguna forma trata de acercarse a Dios con un intermediario, que era el sacerdote, y cualquier extraño, cualquier persona que no fuera el sacerdote en extrema santidad, en absoluta santidad, simplemente moría. Por lo tanto, la adoración, desde los tiempos de Moisés en adelante, era un tema peligroso, ¿verdad? Era un tema en donde no cualquiera podía hacerlo, no cualquiera podía llegar y pedirle a Dios, solamente Dios iba a escuchar a través de este canal, ¿verdad? Que era el tabernáculo, el templo de adoración. Y animales inocentes debían morir en nuestro lugar. Recordemos que todo eso apuntaba y de alguna forma señalaba a lo que nosotros conocemos hoy día como el sacrificio en Jesús. Por lo tanto, el ser humano, en ese contexto, en ese escenario, el ser humano necesita de un salvador, ¿verdad? Que fue lo que vimos en la clase anterior, y este salvador le iba a permitir reconciliarse con Dios. Alguna vez el hombre tuvo paz con Dios en el huerto del Edén, producto del pecado, quedó separado, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, thanatos, ¿verdad? En el griego, y eso significa separación. Separación física, una muerte física,
ya no iba a poder vivir para siempre, el cuerpo se deteriora, ¿verdad? Todo se corrompe y también hay una muerte y una separación espiritual, ¿ok? De Dios. Entonces, necesitábamos un Salvador, necesitamos un Salvador. Hoy día, ese fueron los dos primeros temas, ¿ok? El primero era el fundamento de nuestra fe y luego necesitamos un Salvador. El tema de hoy, la clase número 3, la que corresponde hoy día, vamos a hablar acerca del regalo de Dios. Yo quiero que ustedes me puedan acompañar, si es que tienen a mano nada más, o lo vamos a ver acá en la proyección. Vamos a ver Efesios capítulo 2, y vamos a leer el versículo 8. Es muy conocido, yo le recomiendo que lo pueda aprender de memoria, porque es un texto que nos ayuda a evangelizar. Pero tampoco usted tiene que aprenderlo de memoria, así letra por letra. Lo importante es que usted entienda lo que este texto quiere decir. Y vamos a leer otra versión que tal vez lo va a explicar de mejor manera, pero trate de memorizar lo que este texto quiere decir. ¿Ok? Vamos a leer entonces Efesios capítulo 2, versículo 8. Aquí está el primer texto, lo vamos a poner más grande para que usted lo pueda ver. Efesios 2, versículo 8. El contexto es que Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Éfeso, ¿sí? Entonces le escribe una carta y esta carta quedó reconocida como parte de la Sagrada Escritura. Perdón. Y esto está acá. Y dice, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Interesante, ¿no? Vamos a leer inmediatamente una versión de este mismo pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8, pero lo vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. Puede usted también leer la traducción viviente, la que usted tenga a mano, pero me gustó esta versión. Efesios capítulo 2, versículo 8, en la TLA, dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Ok, quiero hacer acá un pequeño paréntesis para darles la oportunidad a ver si ustedes ahí en casa, qué es lo que logran entender en estos dos versículos, el 8 y el 9. Acá la traducción al lenguaje actual ya lo explica bastante bien, pero me gustaría escucharlos, me gustaría saber por lo menos uno o dos personas que me puedan decir qué es lo que logran entender acerca de este pasaje. En palabras simples, por favor, no se vayan al arameo ni nada de eso, ¿verdad? Vayan con palabras lo más simple posible, para que podamos entenderlo. Jorge Luis, a ver, tú quieres decir algo. Dale, Jorge Luis, abre tu micrófono. Ya, lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que no hay nada que nosotros podamos hacer como hombres para poder ganar la salvación, sino que a través de la fe nosotros recibimos ese regalo de Dios. Exactamente, es un regalo, ¿verdad? Es un regalo, es una gracia, es un favor inmerecido. Primero es algo que no merecemos, ¿verdad? No lo merecemos. Segundo, es algo que el costo es alto, ¿no? No debe ser menor, ya lo vamos a hablar acerca de eso, pero dice que el medio de pago o el medio para acceder, por decirlo así, la adhesión es la fe, ¿verdad? Ok, y todo esto, la gracia, la salvación, la fe, todo esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Don significa regalo. Y luego dice el texto que no puede ser por obras. La salvación no puede ser por obras. ¿Por qué? Lo dice acá, me gusta dice, no puede ser, no es el resultado de sus propios esfuerzos, ¿verdad? Por eso nadie puede sentirse orgulloso. El texto que más conocemos nosotros dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, eso significa que no te salvas por lo que tú haces, porque si no el que tiene para hacer mucho podría jactarse de aquello, ¿verdad? Y el que no tiene nada para hacer obras, a lo mejor estaría de alguna forma
en desventaja, ¿no? Del que tiene mucho. Entonces, como decía Jorge Luis, esto nos habla del regalo, ¿verdad? El regalo de Dios, que es un poco el tema que nosotros estamos hablando hoy día, el regalo de Dios. Entonces, este texto nos habla, nos abre, recuerden ustedes que está en el contexto es que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, necesitábamos un Salvador, y de alguna forma este texto nos habla de una posibilidad de salvación, una posibilidad de reconciliarnos con Dios. La pregunta aquí ¿es posible esto? Probablemente usted ya sabe la respuesta porque ya lleva tiempo en el Evangelio, pero piensen en una persona que a lo mejor no tiene idea de esto. Anoche yo conversaba con una persona y le hablaba acerca de este plan y me decía, oh, me dejaste pensando, estoy dándole vuelta, ¿verdad?, acerca de esto. Entonces, hay una esperanza ahora, bajo este texto, hay una esperanza de salvación. ¿Es posible esto? Sí, ¿verdad? Esto es una respuesta que de alguna forma nos llena de alegría, de saber que existe salvación. ¿Se recuerdan ustedes el pasaje del Evangelio cuando se relata que Jesucristo había nacido? ¿Sí? ¿Se recuerdan ese pasaje? Que dice que, bueno, el relato habla así como que hubo una fiesta, ¿verdad? En la tierra, paz para los hombres, ¿verdad? De buen corazón. Había nacido el Salvador, ¿verdad? La tierra, los seres angélicos estaban gozosos de saber que al fin Jesús, el Salvador, había llegado a esta tierra, porque era la esperanza. Entonces, el tener ahora un texto bíblico que nos hable de la posibilidad de tener este regalo de Dios que es la salvación, es algo que nos debe llenar de alegría, ¿ok? Porque luego del pecado original, el hombre intentó acercarse a Dios en muchas oportunidades, pero no lograba quitar la condena dada en el Edén. O sea, de alguna forma se podía relacionar el hombre con Dios, pero nada de eso, nada de lo que él hacía, ni los mejores sacrificios de animales en el mejor contexto de agradar a Dios, eran suficientes para, de alguna manera, reconciliar al hombre con Dios, producto de este problema no menor que teníamos en relación al pecado. Entonces, luego con Moisés, Dios establece, ustedes lo recuerdan, el sacerdocio, viene la adoración a Dios a través de los sacrificios de animales inocentes, pero mira, nada de esto, ninguno de estos rituales eran suficientes para satisfacer la ira de Dios sobre la maldad del hombre. Así que era un poco frustrante, ¿no? Intentar y no había caso, porque en realidad nada podía, no había nada perfecto que pudiese de alguna manera reconciliarnos, ¿verdad? Entonces, por ahí una mala noticia, era un poquito desalentador, pero estaba la esperanza de las profecías de que vendría un Salvador, pero ahora hay una buena noticia porque el texto nos está diciendo que sí hay esperanza, ¿ok? Entonces, el hombre no tiene, usted y yo, no tiene nada para ofrecer a Dios a cambio de su salvación. Usted y yo no tenemos absolutamente nada. Es algo, la salvación es algo tan valioso que es incalculable su valor. Es incalculable, no se puede, es imposible. Usted tal vez puede pensar en los tesoros más grandes de este planeta y la verdad que nunca va a llegar a la posibilidad de comprar ni siquiera la salvación para ni media salvación. Nada, absolutamente nada, porque es un costo muy alto, ¿verdad? Muchas personas hacen lo posible, por ejemplo, hoy día para reunir dinero para tratar una enfermedad. ¿Ha visto, por ejemplo, alguna vez alguna persona que tiene una enfermedad grave? Un cáncer o alguna enfermedad que requiere un costo médico muy alto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Tienen que juntar dinero, ¿verdad? Yo me recuerdo por ahí algunos reportajes de las noticias en donde, por ejemplo, había una niña, me parece, que debía tomar un medicamento que una pastilla costaba no sé cuántos millones de pesos. No sé si se recuerda ese tipo de caso, ¿verdad? En donde la gente hace, pero hasta lo imposible por tratar de reunir el dinero suficiente para poder tratar esa enfermedad. Y finalmente las personas igual van a morir, ¿verdad? Y sus familias van a quedar endeudadas de manera asombrosa y solamente logran preservar la vida de esas personas, tal vez algunos años, meses, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, aquí viene una pregunta, porque si eso, que es para preservar solamente meses, años, tal vez un momento
de preservar la vida es tan costoso, la pregunta que surge acá es, ¿cuánto podría costar nuestra salvación y nuestra vida eterna feliz? ¿Cuánto? ¿Usted ha intentado ir de vacaciones? ¿Cuánto cuesta el arriendo hoy día el otro día conversamos con unos hermanos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta hoy día el arriendo de un departamento, ir a un hotel, ¿verdad? Es carísimo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuánto podría costar nuestra salvación? Porque cuando hablamos de salvación estamos hablando de una vida eterna. ¿Alguien me puede decir de qué somos salvados? ¿De qué somos salvados? Porque si hablamos de salvación, De la tenemos condenación, del infierno, de la de la muerte. condenación, del De la infierno, condenación eterna. de la condenación eterna, muy bien, pero si lo hablamos gráficamente, si lo hablamos un poquito más, porque condenación es un concepto que, bueno, es como bien amplio, ¿no? El infierno también es, pero ¿te has puesto a pensar lo que significaría vivir eternamente? La Biblia nos habla del lago de fuego, ¿verdad? Que originalmente ustedes deben saber, la Biblia nos dice que no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás, para el diablo, ¿no? Y bueno, por ende ahora todos los que le siguen. Pero ¿te imaginas lo que debe ser vivir por el resto de la eternidad? O sea, que nunca jamás eso se va a acabar, por la eternidad, vivir en tormento. Es terrible, ¿no? Es algo que yo creo que no lo logramos entender. Yo me he quemado un dedo, a lo más, y he tenido que meter mi dedo en el agua, ¿verdad? Y que subo un grado que sube el agua, ya me empieza a doler, ¿verdad? Es terrible. Las quemaduras son uno de los dolores más intensos que la piel puede resistir. Entonces, somos salvados de la condenación de ir a un lugar de castigo eterno, y lo peor de todo es estar lejos de Dios. Bueno, el que no cree en Dios eso no lo va a valorar, pero no sé si te has puesto a pensar lo que significa estar lejos de Dios. Es algo que te debe producir una angustia, ¿verdad? El salmista dijo en algún momento en relación al pecado, ¿se recuerda la frase que dice? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Le ruega a Dios, porque en aquel tiempo el Espíritu de Dios salía de las personas, a diferencia de hoy día, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto podría costar entonces nuestra salvación de toda esa condenación? ¿Cuánto podría costar esa salvación y que nosotros a partir de ese momento tengamos una vida feliz eterna? O sea, vamos a volver al propósito original de Dios. Ustedes, a lo mejor cuando hablábamos acerca del jardín del Edén, probablemente usted decía, uy, pero nos perdimos, ¿verdad? Nos perdimos esa oportunidad tan hermosa, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros regando nuestros cactus, ¿verdad? Tratando de que les salga una florcita, pero nos perdimos toda la posibilidad de estar en un lugar tan hermoso. Pero la buena noticia es que la tierra va a ser restaurada y vamos a volver a nuestro origen y vamos a poder ser completamente felices, ¿verdad? Ya no habrá, como decíamos el otro día, no habrá tristeza, llanto, dolor, enfermedades, preocupaciones, no va a haber pleito, vamos a ser completamente felices en el Señor. Entonces, ¿cuánto podría costar eso? Si hoy día en esta tierra es inalcanzable ir 7 días y 8 noches a un hotel por ahí nada más, ¿no? Pero imagínate, ¿cuánto podría costar nuestra salvación y nuestra vida eterna? Entonces, este es un tema que es importante que lo podamos meditar y valorar. Los sacrificios animales y en sí todo el templo eran solamente un símbolo del Salvador que vendría, ¿verdad? Que un día Dios iba a enviar. Ellos no sabían quién iba a ser ni cómo iba a ser, solamente sabían que iba a haber por ahí un Salvador que vendría. Y estos sacrificios, estos animales, simplemente eran una figura ilustrativa de lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Y de la necesidad que tenía el ser humano. Yo me imagino la imagen que se llevaba aquel hombre que ofrecía sacrificio, que ofrecía algún animal, para un animal inocente, para el sacrificio. Imagínate tomar la cabeza del animal, confesar sus pecados en un animal completamente inocente. Si usted, por ejemplo, ama a los animales, va a entender esto mucho más. Y mirar a ese animal inocente, confesar tus pecados y que ese animal, con su mirada tierna, muera cruelmente degollado, ¿verdad? Porque era necesario que un animal inocente muriera en tu lugar. Yo creo que esa persona se iba completamente choqueada,
¿verdad? De saber que un inocente tuvo que morir para que de alguna forma Dios le bendijera. Bueno, esa situación cruel, esa situación abrumadora, traumática, era justamente para demostrar que Jesucristo debía morir en nuestro lugar. Y cuando Jesús muere en la cruz, él era completamente inocente. Pero ahí estaba muriendo por nosotros. Es algo que nos debe hacer reflexionar, ¿verdad? Entonces, ninguno de estos sacrificios de animales fueron suficientes, ¿verdad? Solamente eran símbolos, ¿verdad? Durante muchos años, muchas profecías anunciaban que vendría un Salvador para la humanidad y todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra en Jesús. Sin embargo, a pesar de que todo esto se cumplió al pie de la letra, Jesús fue rechazado. A pesar de todo eso, fue cruelmente asesinado, porque no fue sutil, ¿no? Fue cruel. Pero todo esto, a pesar de la crueldad, a pesar de que pareciera que el plan salió mal, todo esto era parte del plan perfecto de Dios. ¿Ok? Entonces, quiero que hablemos hoy día acerca del plan de salvación. ¿Ok? Entonces, vamos a ir con este punto número 1 y vamos a hablar de que Dios tiene un pueblo escogido, ¿verdad? Hay un pueblo que es escogido. Y podríamos decir que Dios de alguna manera miró en toda la creación, miró, porque ya habían muchos pueblos, ciudades, países, si lo quiere llamar de esa forma, miró toda la creación y Dios quiere y decide escoger a un pueblo, ese pueblo es el pueblo de Israel, y a ese pueblo Dios lo escoge con el propósito de revelarse como Dios. ¿Ok? No podía ser algo masivo porque en términos comunicacionales no iba a resultar. Entonces escoge un pueblo, ¿verdad? Y este pueblo era uno de los pueblos más pequeños, en cierta forma era el más insignificante de todos, en comparación a otros pueblos. Pero es a este pueblo insignificante, pequeño, que Dios lo escoge, nada más que porque Él lo quiso en su soberanía. No había nada que ellos hicieran así como para decir, ah, este es, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de María, la madre de Jesús, ella era una mujer temerosa, ¿verdad? Que fue hallada en gracia. Pero en el caso del pueblo de Israel no había nada. Dios simplemente lo escogió porque Él es soberano y Él hace lo que quiere y escogió al más pequeño, ¿verdad? Algo nos quiere enseñar. Entonces, escoge a este pueblo. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Ahí lo vamos a poner en la pantalla. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 nos habla acerca de estas características de este pueblo escogido. Lo voy a poner ahí en pantalla. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Cuando le habla acá arriba y dice que lo va a hacer, lo escoge porque es un pueblo, para que sea un pueblo especial, es simplemente lo especial se lo da que vendría el Salvador de este pueblo, ¿verdad? Eso lo hace especial, pero no es que ellos tuviesen alguna característica en particular que sobresaliera, ¿verdad? Eran, acá lo dice claramente en el versículo 7 al final, que eran el más insignificante de todo. Versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces acá vemos que está haciendo referencia a los pactos, ¿verdad? Que se habían dado de parte de Dios a los hombres, ¿verdad? Que fueron de alguna forma guiados, pero no había ninguna característica en particular. Todo esto fue simplemente porque Dios lo quiso. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios se revela acá a este pueblo, al pueblo escogido que nosotros vemos acá. Dios se revela al pueblo de Israel a través de Moisés y le entrega la ley a través de Moisés. ¿Se recuerda ese pasaje en donde Moisés recibe las tablas? Ok, bueno, le entrega la ley y a través de la ley es donde Dios le enseña a este pueblo a dirigirse como nación. Esto se conoce como la ley civil.
también le enseña cómo adorar a Dios. Esto se conoce como la ley ceremonial. Y también Dios les enseña en relación a lo que está en su corazón, ¿verdad? Cómo dirigirse en relación a lo que hay en el corazón. Esto se conoce como la ley moral. No matar, no robar, no mentir, no adulterar, etc. Entonces la idea era que este pueblo, originalmente, como lo decía el domingo, la idea era que este pueblo escogido fuera luz para las naciones. Esa era la idea, ese era el propósito. Pero no era que se sintiesen ellos que eran los únicos escogidos o eran los exclusivos de Dios. No, habían sido escogidos para recibir el mensaje de Dios y que ese mensaje fuera de parte de ellos, de parte de Dios, a través de ellos, lo hubiesen podido compartir con las demás naciones y fueran luz. ¿Se recuerdan lo que hablamos el domingo en la iglesia? Bueno, ahí si no lo escuchó, escuche ese mensaje para que tenga un poquito más de claridad. Entonces, con el paso del tiempo y a través de este mismo pueblo, que es Israel, Dios comenzó de una u otra forma, a través del tabernáculo, a través del sacerdocio, a través de los profetas, Dios comienza a relacionarse con el pueblo. ¿Ok? Recuerden ustedes que los sacerdotes son la voz del pueblo hacia Dios y los profetas en la Biblia es la voz de Dios hacia el pueblo. ¿Ok? Entonces, de una manera u otra, Dios comienza ahora a abrir nuevamente su corazón y comienza a relacionarse con el hombre, ¿verdad? Una vez más. Y a través de los distintos profetas se comenzó a anunciar. Recuerda que el profeta es la voz de Dios al hombre. Entonces, a través del profeta, Dios comienza a anunciar que vendría alguien que los rescataría de la condenación a la cual estaban expuestos, ¿verdad? Porque hasta ahí los pecados de las personas solamente eran cubiertos. Aunque hubieran muertes de animales, hubieran sacrificios, simplemente estos pecados eran tapados, disimulados, cubiertos, pero no eran perdonados, ¿verdad? No había perdón de Dios, no había reconciliación de Dios, simplemente eran cubiertos, ¿verdad? Era como que era como que Dios decía, ok, te lo acepto, pero no es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, Dios los bendecía, igual venía la bendición de Dios, si es que esa ofrenda era agradable, pero no era algo que perdurase para toda la vida, ¿ok? Y seguían estando en problemas en relación a su salvación. Entonces, todas las profecías de la Biblia en el Antiguo Testamento apuntaban esos anuncios, el cumplimiento estaba abiertamente y con mucha claridad sobre Jesús, ¿verdad? Este personaje que logra dividir la historia, ¿verdad? Sea como sea, lo logra hacer, ¿verdad? En su fecha de nacimiento. Todas las profecías entonces apuntaron este cumplimiento en Jesús, quien nace de padres judíos, ¿verdad? Y que tiene un papel muy resaltante en los tiempos desde su niñez hasta su juventud, pero en un contexto judío, dentro de este pueblo que Dios había escogido, es que nace Jesús. Jesús no era un extranjero, ni venía de otro planeta, sino que dentro del mismo judaísmo. Ahora, el ministerio público de Jesús fue una bendición para el pueblo. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue de bendición? ¿O será que Jesús vino a ponerles más carga? ¿Fue que Jesús? No, ¿verdad? El ministerio público, el ministerio significa servicio. El servicio de Jesús, el servicio público a la comunidad, fue de bendición para el pueblo. Sin embargo, a pesar de que fue de bendición para el pueblo judío, sin embargo, este propio pueblo judío lo rechazó, lo condenó y lo asesinó. ¿Ok? Vamos a leer un texto que probablemente usted lo conoce también. Juan capítulo 1, versículo 11. Ahí está. Juan capítulo 1, versículo 11. Dice acá, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No le recibieron. ¿Ok? Entonces aquí para poder explicar esto rápidamente, cuando dice a lo suyo vino, esto se refiere a su misión, al propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios al venir a la tierra? Salvarnos. Salvarnos. Ese era el propósito de Dios, salvarnos. El Señor no vino a la tierra para hacerte más rico, ni para nada más que salvarte. Todo lo demás es una añadidura, ¿verdad? Y lo gozamos y lo disfrutamos de parte del Señor. Pero el propósito por el cual vino, a lo suyo, a lo que Él vino, fue a
salvarnos. Ese fue el propósito, esa fue la misión. Entonces, a lo suyo vino, a salvarnos, a revelarnos, a revelarse, y los suyos, ¿quién eran los suyos? Los judíos, los israelitas, los suyos no le recibieron. O sea, su pueblo escogido, al cual él pertenecía, el pueblo que lo adoraba, no lo recibió. Mire qué extraño, ¿no? No lo recibió. ¿Te imaginas? Tú estás esperando a una persona importante ahí en tu casa, un invitado importante, ¿verdad? Que llevas años tal vez esperando que te visite, ¿verdad? Y resulta que te habían dado cómo iba a ser la persona, las características, más o menos cuándo podría ser, ¿verdad? Te anunciaron algunas cosas. Y resulta que viene la persona, va a tu casa, tú no lo reconoces, ¿verdad? No te das cuenta que esa persona que fue a tu casa era el que estabas esperando, y lo peor de todo, lo tratas mal, lo echas a patadas de tu casa y lo matas, ¿verdad? Y lo botas a la basura, si quieres. Y después te das cuenta, te enteras que la persona que tú hiciste todo aquello malo, finalmente era la persona que tú tanto esperabas. ¿Cómo te sientes? Pésimo, ¿verdad? Mal, arrepentido. Bueno, todo el pueblo de Israel todavía no se arrepiente, pero este texto dice que el Señor a lo suyo vino con un propósito. Ese propósito no se quebrantó, ¿ah? Ese propósito se cumplió. Pero dice que los suyos, con los cuales pudo haber hecho, pudo también ser parte de este propósito, de lo que vino a hacer, dice que los suyos no le recibieron. Qué lamentable, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, los judíos o los hebreos, como quiera llamarlo, rechazaron al Mesías, rechazaron al ungido de Dios. Los israelitas era el pueblo que Dios había escogido para que de ellos surgiera el Mesías, el Cristo, el ungido, como usted lo quiera llamar, el Salvador, ¿verdad? Y Jesús era israelita, Jesús era judío de religión. Por lo tanto, a pesar de todas las profecías que anunciaron que Jesucristo era el Salvador, su propio pueblo, que estudiaba en la palabra, no fueron capaces de verlo como un Salvador, siendo que Jesús no hacía mal. Y ellos no fueron capaces de verlo como un Salvador. Lo asesinaron, todo lo contrario, lo asesinaron. Entonces, esto, hermanos, esta reacción es lo que produce la religiosidad. Esto es importante que reflexionemos. La religiosidad. La religiosidad en tu vida va a producir un efecto completamente contrario a lo espiritual. Y puede ser que Dios te confronte, que el Señor te confronte, ¿verdad? Y te confronte en tu pecado, en tus situaciones. Y si tú eres una persona que está religiosa, vas a actuar completamente opuesto a lo que Dios quiere y espera de ti. En cambio, si eres una persona temerosa de Dios, cuando venga el momento en donde se te apriete, ¿verdad? Donde a lo mejor no te gusta tanto lo que se te va a decir, vas a tener una reacción dócil, vas a tener una reacción de comprender que es un bien espiritual el que Dios quiere de ti. Recuerden que la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina, me decía un hermano querido, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Pero fíjense que los religiosos de la época de Jesús no lo entendieron. Ellos lo vieron como algo tan malo que simplemente no lo reconocieron y lo asesinaron. Si lo hubiesen reconocido, no lo hacían, por supuesto. Pero su religiosidad no les permitió. Entonces, de algún modo, el ser humano, en su necesidad de adorar a algo superior, busca una deidad, ¿verdad? Hay muchas religiones, todos los seres humanos, no existe ningún pueblo que no esté buscando a quien adorar. Todos los seres humanos están en eso, ¿verdad? En todas partes, conozcan o no, hayan o no hayan leído la Biblia, todos están en una búsqueda de adorar a una deidad, buscar la adoración a lo supremo, a lo alto, ¿verdad? Bueno, las religiones lo que hacen es imponer sus intentos humanos de agradar a Dios y terminan alejando a las personas de su búsqueda espiritual. Entonces, este es un problema, ¿verdad? Por eso la religiosidad, la religión no es algo que vaya de la mano con Dios, para nada. A pesar que de muchos pueden pensar que el concepto religioso es alguien cercano a Dios, en el contexto bíblico de los evangelios, sobre todo,
el contexto del religioso era el enemigo, el opuesto a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando de que tenemos un pueblo escogido, y ahora vamos a decir que Jesús es el único Salvador. ¿Quién es ese el único Salvador? Jesús. No hay otro, ¿verdad? Vamos a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Jesús es el único Salvador. Mateo 3:16. Y Jesús, después de ser bautizado, se recuerda Juan el Bautista, ¿no? Lo estaba bautizando. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como, en forma, ¿verdad? Un simbolismo, como paloma, y venía sobre él, sobre Jesús. Versículo 17 dice que hubo una voz en los cielos que decía, ¿qué es lo que decía esa voz? Este es mi hijo, refiriéndose a Jesús, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Complacencia significa, en otras versiones dice, me pone contento. No sé si tendrá alguna versión distinta, pero por ejemplo encontré otras versiones que decía, este es mi hijo amado que me pone contento, que me da alegría, que me llena de gozo. Eso significa, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ok? Entonces, ahí está interesante poder reflexionar acerca de esto. Jesucristo es el único Salvador. Es el único, no hay otro, ¿verdad? Entonces, si bien el propósito de Jesús en la tierra era reconciliarnos con el Padre, ¿verdad? A través de su sacrificio, que nosotros ya un poco lo sabemos, también hay otros propósitos importantes acerca del ministerio público de Jesús. A ver, ¿quién recuerda cuáles son, o puede sacar alguna conclusión por último? ¿Cuáles serían los propósitos? Aparte de venir a morir por nosotros y reconciliarnos con Dios, ¿qué otro propósito más o qué misión más tiene Jesús en esta tierra, en su ministerio público? ¿Alguien lo logra recordar o discernir? Dejarnos su palabra. Dejarnos su palabra. Pero fíjese, hermano Pedro, bueno, sí, el Señor nos deja su palabra, todos los evangelios, pero ya había una palabra. Tomémonos de ese mismo ejemplo del hermano Pedro. Dar a Ya conocer había el una, reino. Dar ya, a conocer al Padre. darnos a conocer al Padre. Darle una correcta interpretación a la palabra. Ahí está. Los tres ahí me ayudaron con la respuesta, ¿verdad? Exactamente. Darle la correcta interpretación a la palabra que ya se tenía, ¿verdad? En este caso era el mandamiento, la ley, la Torá, ¿verdad? Entonces, de alguna forma era mostrar al Padre, al verdadero Cristo, ¿verdad? Porque lo que sucede, y hasta el día de hoy también sucede esto, que si Jesús viniese hoy día en este tiempo, probablemente Jesús tendría una misión, ¿verdad? Si, por ejemplo, Jesús tuviera que venir ahora en una segunda venida, pero como a quedarse en la tierra por unos 3 años más, ¿sabe lo que tendría que hacer Jesús? Es ir en todas las iglesias cristianas y comenzar a revelar cuál era el verdadero Jesús y el verdadero propósito de la Biblia, porque hoy día las iglesias han torcido, ¿verdad? Entonces, tendría que ir a enseñarle a toda esta iglesia de la prosperidad, lo que realmente la Biblia dice en relación a esos temas, ¿verdad? Y un sinfín de cosas. Entonces, tendría que hacer como una reenseñanza, ¿verdad? Para corregir esas falsas doctrinas. Entonces, el primer punto, aparte, el más importante era salvarnos, ¿verdad? El propósito de salvarnos. Pero otro propósito que el Señor tiene es darnos la correcta interpretación de la ley. ¿Se recuerdan ustedes en el Evangelio cuando dice Jesús y la ley? No es que Jesús infringió la ley, sino que cuando está hablando de Jesús y la ley, comienza a desglosar Jesús y el asesinato, Jesús y el adulterio, Jesús y el Señor decía, oíste que fue dicho, no adulterarás, ¿verdad? Refiriéndose al acto literal del adulterio, ¿verdad? Pero él dice, el que codicia a la mujer de su prójimo, ya adulteró con ella, o sea, en la mente ya eres un adúltero. Entonces, le da la correcta interpretación
a los mandamientos. Entonces, ese también es un propósito que cumple Jesús, porque era necesario. Era necesario. La ley por sí sola no podía salvar. Es necesario la palabra de Jesús, como decía el hermano Pedro. Entonces, otra cosa que hace Jesús es, por medio de su ministerio público, es restaurar el corazón de la gente que estaba en aquel tiempo. Porque recuerden ustedes que la religión judía estaba completamente distorsionada. Estaba completamente, era un circo, literalmente. El templo que existía en el tiempo de Jesús era una corrupción. Miren, era tanta la corrupción que había en el templo que muchas sectas observantes que habían dentro del mismo judaísmo se fueron, los abandonaron. Los esenios, que estudiamos en alguna oportunidad, fueron unos de ellos, que los esenios eran los servidores de ahí del templo, y veían tanta cosa torcida dentro del templo, que dijeron, ¿saben qué más? Nos vamos. Y pescaron a sus descendencias, ¿verdad? Y se fueron al desierto, ¿verdad? Y allá ellos hacen un tremendo trabajo, ¿verdad? Que es de preservar la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí ¿cómo se llama esta cosa del Qumran? Las cuevas del Qumran, en donde se encontraron los escritos, los manuscritos, ¿verdad? Bueno, fueron personas judías muy instruidas que no soportaron la corrupción que existía dentro del judaísmo de los tiempos del mismo Jesús, ¿verdad? Y vemos nosotros que lo que tiene que hacer Jesús es restaurar el corazón de esas personas. Lamentablemente, ¿verdad? También lo que hace Jesús en su venida, ¿verdad? Ya que su pueblo lo rechaza, lo que Jesús hace, sabiendo esto de manera omnisciente, ¿verdad? Que todo lo sabe, lo que hace es preparar y fundamentar a la iglesia cristiana, a los discípulos, a los apóstoles en este caso, los escoge, los prepara, les da lección, los discipula, ¿verdad? Y los deja capacitados, ¿verdad? Y luego viene el Espíritu Santo sobre ellos para fundamentar lo que hoy día somos nosotros. ¿Qué cosa? La iglesia del Señor. Pero tuvo que suceder todo esto. Ok. Ahora, otro punto. Su muerte como medio de salvación. O sea, era necesario que Jesús muriera, ¿verdad? Lo que de alguna forma Dios les había estado enseñando desde muchos miles de años, ¿verdad? Era que sin muerte, sin sangre, no había reconciliación, no había perdón de pecados. ¿Ok? Entonces, la muerte de Jesús fue el medio de la salvación. La muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio perfecto en rescate de toda la humanidad. Perfecto. ¿Qué significa perfecto? Que no le falta nada, que es perfecto, ¿verdad? Entonces, esa muerte, que a lo mejor fue injusta, llena a lo mejor en un contexto grotesco, todo lo que usted quiera, pero esa muerte fue perfecta delante de Dios. ¿Ok? Este sacrificio fue suficiente. La muerte de Jesús, un solo hombre, si lo queremos llamar así, recuerda que él era 100% hombre, 100% Dios. Entonces, la muerte de Jesús fue suficiente para reconciliarnos con el Padre. Y fue un sacrificio perfecto, para siempre. Vamos a leer un texto que a lo mejor usted conoce, Hebreos capítulo 7, 26. Ahí lo vamos a poner en un texto más grande. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Antes había muchos sumos sacerdotes humanos en los templos, en el tabernáculo. Pero el texto acá dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Características: santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores. No significa que no se juntaba con los pecadores, ¿ok? Tiene que ver que no tenía una condición de pecado en su vida. Dice, y hecho más sublime que los cielos. 27. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. ¿Creen ustedes que Jesús necesitaba ofrecer un sacrificio primero por él? No, ¿verdad? ¿Por qué está diciendo esto? Porque en los tiempos del tabernáculo o del templo, el sumo sacerdote, antes de ofrecer los sacrificios del pueblo o del que venía a pedir, tenía que primero ofrecer sacrificios, primero por sí mismo, luego por su familia, su esposa, sus hijos, ¿verdad?
luego por su pueblo, ¿verdad? Y luego recién, ¿verdad? De pasar todo ese proceso de ofrecimiento de sacrificio, recién ahí él estaba capacitado, si es que había cumplido todo lo establecido por Dios, para ofrecer el siguiente sacrificio. Entonces el versículo 27 dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes humanos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Se entiende, no? Porque esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Qué cosa? El sacrificio. Jesús una vez murió, ¿no? Ofreciéndose a sí mismo. Importante esto. ¿A Jesús lo mataron? Bueno, de alguna forma sí, ¿no? Alguien vino y lo clavó y lo mató. Pero en realidad Jesús voluntariamente aceptó, ¿verdad?, morir en la cruz. Pregunta para ustedes. ¿Podía Jesús librarse de la cruz? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, ¿verdad? Bastaba que, no sé, utilizara su superfuerza, ¿verdad? Bastaba que a lo mejor un ángel raso, ¿verdad? No de raso, no me estoy, pero un ángel ahí chiquitito, ¿verdad? Viniera y lo defendiera y con eso era más que suficiente, ¿verdad? Sin embargo, él quiso seguir adelante, ¿verdad? Cuando él vino a esta tierra, a Jesús no lo pidió de sorpresa esto, ¿verdad? No dijo, uy, yo no me esperaba esto, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso era parte del plan perfecto, si Dios todo lo sabe. Entonces dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él se ofrece, él es el sumo sacerdote y él es el cordero a la vez, ¿verdad? Y él se ofrece porque, y dice el 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Eran seres humanos, ¿verdad? Pero la palabra del juramento posterior a la ley, ¿qué ofrece? Al Hijo, a Jesús. ¿Hecho perfecto momentáneamente? No, para siempre. Interesante, ¿no? Muy buen punto. Entonces, estamos hablando de la muerte de Jesús como el medio de salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz nos reconcilió con el Padre. Y de alguna manera, al reconciliarnos con el Padre, al morir en la cruz, este acto lo que hace es anular una sentencia. ¿Sí? ¿Sabes lo que es anular una sentencia? Que había una sentencia, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, notifíquese, tímbrese, archívese, estaba escrito, ¿verdad? Había una sentencia. Pero lo que Jesús hace es anular el decreto, la sentencia, ¿verdad? Que había nada más y nada menos que contra todos nosotros, ¿verdad? Y al hacer esto en la cruz, ¿verdad? Al anular el decreto, la sentencia, también nos da a nosotros autoridad espiritual, ¿verdad? Oye, no te salvó cualquier persona. A ti y a mí no nos salvó Superman, ¿verdad? Nos salvó nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, vino, ¿verdad?, a rescatarnos. ¿Cómo te sientes por eso, verdad? A lo mejor te sientes bien si te están asaltando y llegan los carabineros, ¿verdad? Y resulta que en esos carabineros a lo mejor venía el comisario de la comisaría, ¿verdad? El importante, el sheriff, no sé cómo se llamará. Y usted dice, ay, qué bueno, ahora me siento más seguro. Pero el que te vino a rescatar, el que vino a morir por ti, el que vino a librarte de la condenación, es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. ¿Qué te parece eso? El dueño de todo vino a salvarte, a rescatarnos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo no vamos a adorar a Dios? ¿Cómo no lo vamos a servir? Si es tremendo lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, voy a leerles un texto que usted lo conoce porque lo cantamos también, ¿verdad? Que está en Colosenses capítulo 2, 14, pero voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Entonces, aquí está el texto y dice que él, Jesús, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó. O sea, anuló. Decía todo esto, y él tiene la autoridad para anularla. Díganme ustedes, ¿cualquiera puede venir y anular una sentencia? No, ¿verdad? No es que venga la señora del aseo en la noche y diga, voy a borrar esto, ¿verdad? O que vino a lo mejor un alto comisionado y lo... No, el que puede anular y borrar un acta, una condenación, es alguien que tiene autoridad, ¿verdad? Y esa autoridad la tiene Dios.
Entonces dice el texto que él, Jesús, anuló el acta con todos los cargos que había contra nosotros y la eliminó. No quedó nada, no quedó registro, clavándola en la cruz. Y la eliminó clavándola en la cruz. Versículo 15. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Porque antes de Cristo, antes del Señor en nuestra vida, le pertenecíamos, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado, vivíamos sometidos a legiones espirituales de maldad. Sin embargo, el Señor en la cruz, todos los que creemos en el Señor, se nos elimina la condena, ¿verdad? La pagó Jesús, y a la vez quedamos completamente, ¿cómo se puede decir? Bajo autoridad del Señor y sobre autoridad de cualquier legión o de cualquier gobernante en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Eso es importante que el cristiano lo pueda entender, que tenemos una autoridad espiritual dada por el Señor. Hay ahí un documento espiritual que de alguna forma nos garantiza, ¿verdad? Por eso el cristiano tiene autoridad espiritual para poder declarar sobre las personas libertad espiritual. Por eso cuando tú le vas a hablar a alguien, no vas en tu nombre, tú vas en el nombre de Jesús y tienes la autoridad para poder abrir sus ojos espirituales y que pueda ver la palabra del Señor, pero tienes que hacerlo con autoridad. Porque si vas con miedo es porque no conoces a aquel que te dio la autoridad. Si tienes que ir, por ejemplo, a un lugar donde, no sé, donde no puede ingresar cualquier persona. Yo, por ejemplo, una vez tuve que ir a la embajada de Estados Unidos acá en Chile para gestionar una visa, y para poder entrar a la embajada en Estados Unidos me pasaron, los perros eran lo mínimo, ¿verdad? Por el detector de no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo, me pusieron un sinfín de cositas, ¿verdad? Para poder yo ir validando que podía entrar a ciertos lugares, porque no era llegar y entrar, hasta el día de hoy es así, ¿verdad? Es un lugar de alta seguridad. Pero te imaginas, tú vas con un pase, ¿verdad? Del presidente de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Y vas a la embajada, ¿verdad? Y pasas, ¿verdad? Por todas partes y puedes tener libre acceso. Tienes una autoridad dada. Bueno, yo creo que tú sepas que Dios te ha dado a ti y a mí esa autoridad espiritual, ¿verdad? Para que tú no te sientas, ¿verdad? Que tú eres el esclavo, ¿verdad? En esta tierra, sino que tú eres un hijo de Dios. Pero esto no es para que tú ahora vengas y pisotees o te pongas a grabar tu libro de 7 pasos, ¿verdad? Para llegar a 8, no sé. Esos libros que andan por ahí en la librería absurda, ¿no? Sino que hablamos de la verdadera autoridad de Dios. Este pasaje es hermoso, hermano. Sigamos leyéndolo, ¿verdad? Dice que de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria, se refiere a la resurrección, sobre ellos en la cruz. Porque esas autoridades espirituales, legiones de demonios, Satanás, hicieron fiesta cuando vieron a Jesús crucificado. Es tan absurdo el razonamiento de Satanás que pensaron que con 4 clavos podían detener la autoridad de Jesús. ¿Te das cuenta de lo absurdo que puede llegar a ser Satanás en su razonamiento? 4 clavos, 3 ya por último, 5, doble, no sé cómo quieran. No hay nada que detenga al Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros lo podamos entender. Por esa razón hablamos de este texto, ¿verdad? Tan conocido que es consumado es. ¿Alguien sabe lo que significa consumado es? Esta es la frase que concluye todo el sacrificio de Jesús en la cruz. Consumado es. ¿Qué significa consumado es? ¿Alguien lo sabe? Ayúdenme ahí. Está pagado. La cuenta está pagada. La cuenta La está cuenta está pagada. pagada, todo Hecho está hecho está, no falta nada, ¿verdad? Consumado es. No hay nada más que hacer. No hay nada más que agregar. No, tú y yo no podemos hacer nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Por más que llores, el Señor ya lo hizo todo, ¿verdad? Por más que rías, el Señor ya pagó la deuda por nosotros, ¿verdad? Consumado es. Entonces es importante esto, hermano. Otro punto importante, que Jesús es el único camino ahora, hablando de la salvación, Jesús es el único camino al Padre.
No hay otro. Acá hay un texto muy conocido, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 16. ¿Qué dice? Y que Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Ok? Yo Juan soy... 14:6. ¿Y qué dije yo? Ah, perdón, no tiene su micrófono prendido. Ahí sí. A No, ver. está bien, porque 14. ¿Qué dije yo? 16. No, Juan 14:6. Juan 14:6. A lo mejor lo dije mal, pero es Juan 14:6. Ahí lo voy a poner más grande para que lo puedan leer. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Haciendo alusión, recuerden, a las puertas que tenían en el templo, ¿verdad? En el tabernáculo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué tremendo, ¿no? Bonito eso, ¿verdad? O sea, podemos ir al Padre, imagínate, tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Voy a repetirlo. Tú y yo, hermano, podemos entrar a la presencia de Dios. Lo voy a volver a repetir. Tú y yo, hermano, podemos entrar a la presencia de Dios por medio de Jesús. Libremente, confiadamente y en alegría y gozo. Entonces, podemos ir a su presencia con regocijo. Cuando tú puedes entrar en oración, tú debes llenarte de alegría en tu corazón porque estás entrando en la presencia de Dios. Es tremendo eso, ¿no? Bueno, es importante que lo podamos entender, ¿verdad? Dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro, ¿verdad? No hay santos, no hay vírgenes, no hay nada más que Jesucristo, ¿verdad? Nadie puede ir al Padre si no es por mí, decía Juan 14:6, y Primera de Timoteo 2:5 nos habla, dice que hay un solo Dios. Un solo mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres. No hay nada más. Solamente Jesucristo. Entonces, el plan de salvación, el regalo de Dios, el plan de salvación consiste en escoger un pueblo, ya lo hemos hablado. Jesús es el único que puede salvarnos y estamos hablando de la salvación. Ok, ahora, una pregunta acá. La salvación. Bueno, ya entendimos que la salvación se refiere a que somos salvados de la condenación, ¿verdad? Y de estar lejos de Dios. Ahora, preguntas en relación a la salvación. ¿Qué pregunta creen ustedes en relación a la salvación? Por ejemplo, ya entendemos que la salvación es por fe, no es por obras. O sea que cuando tú crees que Jesucristo es el Señor, cuando tú crees que Él murió por ti, cuando escuchas la Biblia, la palabra de Dios, viene la fe a tu vida y crees que Jesucristo es el Señor, esa fe que proviene de la palabra de Dios, la fe verdadera, lo que hablé el domingo pasado, esa fe te salva, ¿ok? Y a partir de ese momento tú eres un hijo de Dios, eres trasladado de las tinieblas en las cuales estabas y eres trasladado a la luz de Cristo, ¿verdad? Tu nombre, dice la Biblia, que es inscrito en el libro de Dios. O sea, tu nombre queda ahí, ¿verdad? Registrado. Rubén Estrada le pertenece a Dios, ¿verdad? Así que si se muere Rubén Estrada, del Señor es, ¿verdad? Ok, eso es salvación, queda salvado por medio de Jesús, ¿ok? Ahora, acá pueden surgir algunas preguntas. ¿Qué pasa después, verdad? Una vez que soy salvo, ¿qué pasa? Y aquí hay una pregunta que puede ser muy reiterativa. ¿Puedo perder esa salvación? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que podré perder esa salvación? Hoy día hay mucha discusión acerca de si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Pero yo les voy a dar un consejo. No se detengan en ese tipo de discusiones, porque se van a llevar toda la vida. Y que un texto aquí, que yo lo entiendo acá, y que no sé cuánto, no sé cómo. Mejor preocúpense, más que de que si pierdo o no pierdo la salvación, preocúpense de permanecer en el Señor. Eso es lo más importante. ¿Cómo puedo permanecer en el Señor? Siendo constante, ¿verdad? Eso es como una base, como un principio bíblico, ¿verdad? Constante en todos los sentidos, ¿verdad? En tu devocional, en tu oración, en la comunión con el Señor, en la comunión con la iglesia, en la comunión con la palabra de Dios. Entonces, la constancia, ¿verdad? Este hábito que el cristiano debe desarrollar
te va a permitir permanecer en el Señor. Y no vas a andar preocupado de que si la salvación se pierde o no se pierde. Son temas que le preocupan a aquel que a lo mejor algo malo por ahí anda haciendo. Pienso yo, ¿no? Eso me lo dice la psicología, ¿verdad? La psicología inversa. Pero la salvación es un regalo de Dios y es por medio de la fe. Lo que tú tienes que hacer ahora es simplemente preocuparte de permanecer en el Señor. Entonces, esa es la clave. Permanecer en Él, ¿verdad? No te compliques más que por eso, ¿verdad? Permanecer en Él. Voy a terminar con dos textos. Juan capítulo 15, 4. Lo vamos a poner acá. Y recuerden la palabra permanecer. Mira, acá yo la subrayé. Juan capítulo 15, 4. Permaneced en mí. Es una orden, ¿verdad? Es un imperativo. Permaneced en mí. Lo está diciendo Jesús. Y yo en vosotros. O sea, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Aquí vamos a ver que hay una condición y un resultado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y aquí da un ejemplo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, una rama, ¿verdad? No puede, es imposible, ¿verdad? Que pueda llevar fruto por sí mismo si no permanece en el árbol, en la vid. ¿Usted ha visto alguna vez una rama suelta por ahí dando frutos? No, ¿verdad? No sé que se haya caído, eso es distinto. Pero por sí sola no puede. Pero si está bien aferrada, permanece en el tronco, se nutre de ese tronco, puede dar fruto, ¿verdad? Entonces dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, ¿verdad? Porque había dado un ejemplo del árbol, ¿no? Le está diciendo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, la lógica es, lleva mucho fruto. Recuerda, porque te estás alimentando de esa savia que proviene de la vid, del tronco, ¿verdad? Entonces esa rama que está aferrada al Señor va a llevar mucho fruto, ¿no? Sin duda que sí. Y luego dice, porque separados de mí, nada puedes hacer. Se refiere a fruto, a vivir, ¿verdad? La vida espiritual. No podemos hacer nada. ¿Te imaginas tu vida hoy día lejos de Dios? ¿Logras imaginarte eso? A veces nos alejamos de Dios y ¿cómo nos sentimos? Mal, vacío. Puedo tener a lo mejor todo lo que a lo mejor nunca tuve, pero no tiene sentido. No tiene el mismo gusto de a lo mejor no tener tanto, incluso el ejemplo contrario, pero estar bien con Dios. Porque separados del Señor nada podemos hacer. Entonces, permanecer. Ahora, la pregunta, porque hablábamos de si se pierde o no la salvación, y decíamos que la respuesta es permanecer, ¿verdad? Y el texto que leímos recién dice permaneced. Es una orden de parte de Jesús, de Dios, a los hijos. Entonces, ¿quién tiene que permanecer? ¿Será Dios? Nosotros somos los que tenemos que permanecer. Si Dios no se mueve, Dios es inmutable, ¿verdad? Es invariable. No hay sombra de variación en todos sus atributos, en su esencia, ¿verdad? Él es Dios, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero nosotros somos los que tenemos que permanecer. Recuerda que Dios te dio una voluntad. Dios no creó robots. Dios creó personas que con el entendimiento deciden rendir sus vidas, decidimos creer en Dios, aunque la gente se burla afuera y diga, ¿cómo puedes creer en esas cosas, en el Dios invisible, esos puros cuentos, la Biblia fue escrita por hombres y bla, 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 bla? Pero yo decido, como persona, con las capacidades que Dios te ha dado, con la inteligencia que Dios te da, tú decides creer en Dios, aunque nunca lo veas. A lo mejor aunque nunca sientas nada, tú decides creer en Dios. Tú decides permanecer en él. Voy a leerles otro texto, ¿verdad? Y con este termino. Juan capítulo 15, 7, que está ahí mismo, un poquito más adelante. Luego sigue insistiendo en esto. Me llama la atención la cantidad de veces que insiste en esta palabra permanecer. Dice, sí, un condicional, si permanecéis en mí, y mis palabras, se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios, permanecen en vosotros. O sea, esto significa, permanecer significa que cuando estudio la palabra de Dios, esa palabra queda en mi corazón y yo la pongo en práctica, ¿no? Otro texto dice por ahí que si me amas, guarda mi palabra. O sea, no es que guardes la Biblia en un velador,
sino que guárdala en tu corazón, hazla, sé un hacedor y no solamente un oidor. Entonces dice este texto, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mira, esto te va a gustar mucho. Pedid todo lo que queráis. Ahora, ¿por qué se atreve tanto acá el Señor en esto, no? ¿Por qué se atreve tanto? ¿Sabes por qué? Porque si tú conoces la palabra de Dios, permaneces en la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece en ti, tú vas a comenzar a conocer la voluntad de tu Padre, del Señor. Por lo tanto, tú no vas a pedir estupideces. Señor, dame drogas. Señor, dame, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tú vas a pedir algo que va, como ha sido formado, algo que va en relación a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor dice, algunos no lo reciben porque piden mal. Sigamos leyendo. Entonces dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué cosa? En que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos, ¿verdad? Hay frutos que nosotros tenemos que manifestar en nuestra vida, que va a ser lo que vamos a hablar la próxima semana. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Mira, el amor de Jesús hacia nosotros es exactamente el mismo amor del Padre con el Hijo. Y en este caso del Hijo con su iglesia, amada. Así también yo os he amado. Y mira lo que dice acá, permaneced en mi amor. El Señor nos está ofreciendo su amor y nos dice, permanezcan en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, no hay otra forma de permanecer en el amor del Señor más que la obediencia. Ah, no, eso no me gustó, va a decir alguno, ¿no? Pero fíjate que acá hay muchos principios, ¿verdad? La obediencia, hermano, te hace grato delante de Dios. La obediencia a la palabra de Dios endereza tus pasos. La obediencia a la palabra de Dios restaura tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, todo. Andar en el orden de Dios, créanme que es una llave que abre muchas puertas cuando andamos en el orden de Dios. Y te irá bien. Te va a comenzar a ir bien, vas a ser de bendición. Entonces, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. O sea, el Señor lo hizo, ¿verdad? Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Fíjate, aquí está la raíz del gozo. Cuando ves personas que son infelices en su vida, cuando ves personas que no tienen alegría en su diario vivir, personas que viven amargadas, personas que no tienen una razón de vivir, es porque no tienen el gozo del Señor, que tiene que ver con guardar su palabra. Pero una vez que esas personas comienzan a entender esto, viene el gozo. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí está la clave, ¿verdad? Para que mi gozo esté en vosotros. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué maravilloso, ¿verdad? Es un hermoso texto. Entonces, no puedes comprar tu salvación, pero sí puedes recibirla si crees que Jesús pagó por ti esa salvación. No la puedes comprar, pero la puedes recibir. Es como extraño, ¿no? Es que en el cielo no es como acá. Que acá tú pagas y te dan. En el cielo es distinto, ¿verdad? Entonces, no la puedes comprar, no está a la venta. Lo siento a los Simones que quieren comprar esto, el don de Dios. No está a la venta con dinero, pero sí puedes obtenerla así tal cual, completa, full, ¿verdad? Full, el paquete full de salvación lo puedes obtener si tú crees que Jesucristo fue el que pagó por ti esa condenación, por fe, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si ahora que has creído y eres salvo, entonces la pregunta es, y la dejamos ahí para la próxima clase, ¿qué vas a hacer con tu vida? Como cristiano, ahora que tienes la salvación, ¿qué vas a hacer con tu vida? Nos vemos la próxima semana. Nos encontramos entonces en esta clase para que continuemos con esta reflexión y créanme que esto nos va a ayudar muchísimo para seguir presentando y también el Evangelio, la esperanza de la salvación, pero también para ir repasando algunas cositas en nuestras vidas, ¿ok? Que el Señor les bendiga grandemente. Voy a detener acá la clase.